¿Qué tal? Buenas noches. Esto es ¿De qué se habla? Colombia desecha 9,7 millones de toneladas al año entre pérdidas y desperdicios de alimentos. Alimentos consumibles, por supuesto, que no llegarán a la mesa de algún hogar de una familia de colombianos. 1 de cada 3 personas en el territorio nacional padece de algún tipo de problema alimentario, es decir, un poco más del 30%. En el año 2021, por ejemplo, el relleno sanitario más grande de Colombia, el relleno sanitario de Doña Juana, aquí en Bogotá, recibió 3.100.000 toneladas de basura. Lo que desperdiciamos en alimentos es superior a la basura que recibe el botadero de Doña Juana, para que ustedes se hagan una idea. Sin embargo, cerca de 300.000 niños de La Guajira sufren desnutrición crónica por falta de alimentos. De esto es de lo que se habla en Colombia, por supuesto. De desperdicio de alimentos, el nutriente del hambre. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a ¿De qué se habla? Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Y hoy vamos a hablar del hambre y también del desperdicio de los alimentos. Luis Alejandro Perea es director de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico aquí en Bogotá. Doctor Perea, ¿cómo es posible que en Colombia desperdiciemos 3,5 millones de toneladas de alimentos? Ya usted nos va a contar también la diferencia entre pérdidas y desperdicios. Esto solamente los desperdicios. Ya hablamos también de los dos juntos, que son más de 9 toneladas. Pero mientras, digamos, los campesinos, que son los productores, son uno de los sectores de la población, digamos, que más pobreza tiene en América Latina. Efectivamente, es una verdadera paradoja, una absoluta contradicción el hecho de que sean los campesinos las poblaciones más pobres y desfavorecidas de la sociedad colombiana y simultáneamente carezcan del más valioso de los instrumentos que les permitirían producir sin perder en el proceso mismo de la producción. Me refiero a que en Colombia el ejercicio se remite a un problema de carácter estructural. No posee el país una política sectorial orientada, por ejemplo, a atender los requerimientos que en materia de asistencia técnica de extensión rural requieren los campesinos para contar con los elementos y los instrumentos que les permitan optimizar sus procesos productivos y, por esa vía, reducir las pérdidas que se constituyen en el mayor de los factores a propósito de las pérdidas y desperdicios a los que usted se refería inicialmente. Sí, cuénteme. En solo pérdidas estamos hablando de 6,2 millones de toneladas al año en Colombia. Y si le sumamos los 3,5 millones de toneladas que usted mencionaba, se constituye un volumen cercano a los 10 millones de toneladas. Y como dato paradójico, ese es el mismo volumen de alimentos que estamos importando año tras año para alimentar a la población colombiana. Y si se quiere, para dramatizar aún más el hecho, que es relevante y que es de especial trascendencia hoy en día, pues ese volumen de alimentos que estamos desperdiciando serviría, por ejemplo, para alimentar a una población como la de Bogotá durante todo un año. ¿Y cuántas toneladas producimos en nuestro país de alimentos? En Colombia se producen aproximadamente 28 millones de toneladas de alimentos y estamos desperdiciando más del 30%, casi el 35% de los mismos. Decía que es una verdadera contradicción, es una verdadera paradoja desde el punto de vista no solamente productivo y económico, sino desde la perspectiva eminentemente ética y desde un miramiento de responsabilidad social que nos corresponde a todos. Pues es una situación que evidentemente no vamos a solucionar desde esta mesa, pero sí vamos a plantear las posibles soluciones que existen con los expertos que nos acompañan. Una de ellas es Viviana Nariño Bernal. Ella es directora académica del programa profesional en gastronomía y culinaria de Área Andina, gastrónoma, administradora de empresas con maestría en marketing y también experta en diseño de alimentos. Viviana, primero quiero que nos cuente qué es eso de diseño de alimentos y qué puede aportar también la academia para poder racionalizar tal vez de alguna manera la producción de los alimentos y lo que desperdiciamos. Por supuesto, mira, nuestro programa pertenece a la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de Área Andina y eso nos ha permitido entrar en un diálogo muy importante con diseñadores gráficos, con diseñadores industriales y desde allí pues hemos trabajado fuertemente en todo el tema de diseño de alimentos. Food Design es una disciplina pues relativamente nueva en la región, pero que básicamente lo que quiere es aportar
a todas estas problemáticas. Yo te decía hace un momento que me complace mucho estar hoy en esta mesa, porque normalmente los gastrónomos siempre nos identifican como los que cocinamos rico, delicioso. Cuando uno dice soy gastrónomo es como eres chef, y sí, efectivamente nos encanta la cocina, cocinamos muy bien, pero los gastrónomos estamos llamados también a atender estas problemáticas. Y estas cifras que nos dan, pues definitivamente son alarmantes. Y lo más alarmante es que el 60% de esos productos se están perdiendo en las neveras de sus casas. Entonces, creo que aquí tenemos unas oportunidades maravillosas para trabajar desde el diseño de los alimentos, para planear las compras, para planear los menús, para aprender cómo podemos trabajar con el alimento, ¿no? Con algo tan importante que es llevarnos un alimento a la boca, ¿no? Y empezar a ser conscientes de que cuando tomamos un alimento, pues estamos también de alguna manera decidiendo, ¿no? Somos decisores de compra y en ese sentido pues tenemos que hacerlo de manera consciente. Pues a través de nuestras plataformas digitales también nos conectamos a esta hora con Ferney Díaz, es coordinador de sostenibilidad y movilización de la WWF Colombia, líder climático, experto en temas de cambios de comportamiento, comunicación, desarrollo y medio ambiente. Ferney, somos el tercer país de América Latina en volumen de desperdicios de alimentos, solo por debajo de México y Brasil, por ejemplo. ¿Cuál es la principal causa de este fenómeno, Ferney? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está? Efectivamente somos el tercero, pero yo creo que más allá del ranking, digamos, eso se puede ver también al volumen de población de los países y al volumen de población de los territorios. Sí tenemos que enfocarnos en cuáles son esas causas que tienen que ver con el tema del desarrollo rural, del tema de la logística, de la planeación en la producción de alimentos, del tema de la comercialización. Y es que cuando habla, por ejemplo, de producción de alimentos en Colombia, pues lo que nos encontramos es que hay demasiados eslabones y que a veces esto lo que hace es que en cada parte de la cadena estemos perdiendo parte de esa producción que se genera desde un cultivo y que finalmente pues no siempre llega al plato del consumidor final. Entonces esto tiene que ver mucho con esa estructura en la cual está montado todo el sistema de alimentos en Colombia, y por eso es que es tan importante tener como prácticas que estén mucho más estructuradas, que puedan disminuir esos eslabones y que nos puedan llevar directamente esa comida que se produce bajo ciertos parámetros también a la mesa finalmente, que es donde debería terminar la comida de la gente. Luis Alejandro, otro de los temas, digamos, que entran dentro de esta situación compleja de desperdicio y de hambruna en nuestro país es, por supuesto, la corrupción. ¿Cuáles son esas instituciones que están fallando tal vez en las políticas de seguridad alimentaria en este momento en nuestro país? Yo intentaría no remitirme a señalar una institución en particular. Yo quiero más bien remitirme a la falta de instrumentos de política pública que nos permitan direccionar los esfuerzos del establecimiento, tanto público como privado, a la reducción de pérdidas y desperdicios. Y en ese orden de ideas, pues me permitiría más bien señalar que un gran avance ha sido la expedición de la Ley 1990 del 2019, que orienta todos los esfuerzos de las instituciones en lo posible a que se reduzcan y mitiguen los efectos de pérdidas y desperdicios de alimentos. Lo que sucede es que es una ley recién expedida, 3 años de haberse hecho ley, y segundo, hay que reglamentarla y sobre todo volverla más operativa para efecto que de manera práctica podamos nosotros ir reduciendo los efectos nefastos implícitos en todo este proceso de pérdidas y desperdicios de alimentos. Pero lo más importante respecto a las instituciones es que hoy en día Colombia ya ha hecho conciencia de la necesidad de articular a todos los actores públicos y privados que tienen que ver con el sistema de abastecimiento y distribución de alimentos para que de manera absolutamente eficiente, de manera coherente podamos entonces hacer esfuerzos que nos orienten a todos sin ninguna distinción y con un solo objetivo a esa reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Usted me decía antes de iniciar el programa que uno de los cuellos de botella tal vez más complejos es el tema de la distribución y el transporte de los alimentos. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto? A ver, toda la logística relacionada con el tema del sistema de abastecimiento y distribución de alimentos es muy compleja. Los diferentes eslabones que constituyen ese sistema, hablando de la producción en primera instancia, de la necesidad de agregación de valor y desde luego la logística de distribución para que el consumidor pueda acceder a los mismos en condiciones de calidad y inocuidad,
digamos, a través de un proceso logístico muy complejo, en donde particularmente frente al tema que usted reseña, el transporte, hay todo por escudriñar, hay todo por aprender. Y hoy en día, si no conocemos cuál es esa dinámica, mucho menos conocemos cuáles son los precios implícitos en este proceso particular de transporte, y en ese orden de ideas la distribución de los alimentos se hace supremamente ineficiente, de tal forma que encarece los productos que finalmente llegan al productor, pero a la vez de estarlos encareciendo, él los está deteriorando en sus composiciones nutricionales, en la calidad y en la inocuidad de los mismos. Viviera, ¿qué es lo que está pasando? Vamos ya directamente a los hogares. ¿Estamos comiendo mal o estamos comprando mal? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que son las dos cosas realmente. Por un lado, lo dije al comienzo, no somos conscientes cuando nos estamos llevando un alimento a la boca, no nos interesa conocer el camino de ese alimento. Cuando yo conozco al agricultor, cuando yo me acerco al campo y yo entiendo de dónde viene el producto, pues empieza una relación diferente con ese alimento. Entonces, por un lado, no comemos de manera consciente, por otro lado, no tenemos... No hacemos un diseño de menú, no planeamos nuestras compras. Muchos de nosotros vamos al supermercado sin almorzar, y cuando uno compra con hambre mete de todo al carrito. Sí. Y resulta que cuando llega a la casa de pronto termina no usando ese producto. Entonces creo que, número uno, estamos comprando mal, no compramos de acuerdo al número de personas que tenemos en casa, ni tenemos un plan para reutilizar esos alimentos. Estamos educando también a nuestros niños con esa desconexión con el campo, esa desconexión con el alimento, ¿sí? Y es importante que ellos también conozcan de dónde vienen los productos. Pues antes de continuar, quiero invitarlos a que revisemos las siguientes cifras, porque nos dan un contexto más o menos de lo que está pasando en el mundo a nivel de desperdicio de comida. Estas cifras están en millones de toneladas. China, por supuesto, una de las poblaciones más grandes del planeta Tierra, tiene 91,65 toneladas de desperdicio anual. India, 68,76. Estados Unidos, ustedes lo están viendo, 19,38. Brasil, 12,58. México, 11,98. Japón, 8,16. En Alemania, por ejemplo, 6,26. En Francia, 5,52 toneladas. En Reino Unido, 5,20. En Rusia, 4,87. España, 3,61. Y en el número 12 aparece Colombia con 3,55 toneladas. Esto es en desperdicio. Le sigue Australia con 2,56. Luis Alejandro, Rusia, un país, digamos, con 143 millones de habitantes, produce casi 5 millones de toneladas de desperdicios de alimentos, lo veíamos ahí. Mientras que Colombia, con menos de la mitad de habitantes, produce casi la misma cantidad de desperdicios de alimentos que esa nación. ¿Cómo es posible, digamos, que se pueda establecer esta diferencia tan grande con una desproporción en población? Sí, las cifras que usted acaba de mencionar, remitiéndonos no solamente al caso de Rusia, sino también al caso de los dos países más poblados del mundo, en la medida en que, si tenemos en cuenta que la China y la India rondan cerca de los 2.000 millones de habitantes de cada uno de los dos países, es decir, casi que la mitad de los habitantes del planeta, pues uno haría una proporción aritmética sencilla para establecer que, por ejemplo, los desperdicios de Colombia, si tuviera la misma población de China y de la India, superarían los 120 millones de toneladas de desperdicios al año. Eso significa que efectivamente, más allá del ranking en donde estamos ubicados, proporcionalmente somos una sociedad irresponsable. Y somos irresponsables en la medida en que estamos desperdiciando alimentos porque no hemos logrado articular los esfuerzos que individualmente considerados hace el empresariado, hace la academia, hace la institucional pública y privada, pero sobre todo porque no hay conciencia en la sociedad civil de la responsabilidad individual que le compete frente a un hecho que debe ser un compromiso de carácter común, una responsabilidad conjunta de toda la sociedad. Pues la situación es bastante crítica. Hace escasos días los medios de comunicación de nuestro país titulaban la noticia de la muerte de una niña antioqueña de 13 meses de edad por desnutrición. ¿No es una injusticia tal vez evidente que desperdiciemos comida frente a una noticia como el fallecimiento de esta niña que se da de manera cotidiana en nuestra nación? ¿En qué están fallando las políticas públicas y privadas de reparto equitativo de la alimentación? Ya regresamos.
Gracias por continuar. Esto es De qué se habla. Hoy estamos hablando de desperdicio de alimentos. Luis Alejandro, desde las instituciones públicas habrá, digamos, manera de racionalizar tanto la venta como el consumo de alimentos. ¿Qué se puede hacer? Porque evidentemente lo estamos haciendo mal. Efectivamente, coincidimos en que hay un problema estructural en la sociedad colombiana y en la institucionalidad que la representa. Y en ese orden de ideas yo quisiera, antes de darle precisa respuesta a su pregunta, remitirme a la ley al COMPES 09 del año 2019, que establece la política pública de seguridad alimentaria y nutricional de este país. Y ahí se habla de manera expresa de la garantía progresiva al derecho fundamental a la alimentación en condiciones de calidad e inocuidad. Ese es un postulado muy bien planeado, muy bien instrumentado desde la perspectiva teórica, desde la intencionalidad. La falla está en que no lo hemos llevado a la práctica, que no hemos logrado implementarlo ni instrumentarlo mediante los vehículos adecuados para efecto de que deje de ser una expresión retórica y empiece a ser una realidad cotidiana en la vida, particularmente de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. En ese orden de ideas, el llamado es a que entonces, contando con los elementos normativos que regulan los ejercicios de la institucionalidad y los compromisos de la sociedad, podamos nosotros articularnos, como se ha referido anteriormente, de manera efectiva para que logremos traducir esta buena intención en un hecho real que impacte positivamente en lo cotidiano, en el día a día, a toda la sociedad colombiana y particularmente a los más vulnerables. Ferney, quiero que me explique algo y quiero lograrlo entender. ¿Cómo es posible con este nivel de desperdicio y de pérdida de alimentos que continúen personas sufriendo de hambre? Por lo menos hablemos de Colombia. ¿Cuál es esa relación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es lo que hemos mencionado a lo largo del programa, tiene que ver en parte con lo que mencionaban ahorita con respecto al tema de la política, y es que pues, esa implementación de la política es muy compleja en un país como Colombia, y otra vez tiene que ver con el tema de la distribución. A veces la comida no se pierde porque es un propósito que sea así, es porque cuánto se demora, por ejemplo, en sacar una cosecha un campesino por una vía rural, por una vía terciaria, hasta que llegue a una vía principal, que se la reparta a otro distribuidor y que ese distribuidor a su vez se la puede repartir a otro comercializador que termina vendiéndola. Cuánta comida se pierde por el camino, y entonces el tema sí tiene que ver mucho más con esa estructura que está a lo largo de la cadena de producción de alimentos, porque a veces incluso cuando uno revisa las cifras de los bancos de alimentos se da cuenta que no obstante mucha de esa comida termina en los bancos de alimentos, a veces ni siquiera los bancos de alimentos tienen la suficiente capacidad para que tanta comida termina desperdiciando. Entonces hay algo mal en la planificación, efectivamente, porque cuando uno planea de manera un poco más efectiva, pues seguramente va a poder evitar ciertas de esas complicaciones, pero definitivamente también ese desarrollo de la infraestructura necesaria que tenemos que tener como país a lo largo de esa cadena alimentaria es como el llamado que deberíamos hacer nosotros hoy para evitar que tanta comida se siga perdiendo, y que no es exclusivo de Colombia, sino que pasa también en otras partes del mundo, pero con la particularidad de que nosotros estamos en un país megadiverso y que también estamos en un país cuyo nivel de desarrollo pues agrava aún más la situación. Viviana, usted en la universidad en donde trabaja tienen un programa que intenta reducir perfectamente, digamos, el desperdicio de alimentos. ¿Cómo funciona exactamente en la práctica este programa? Bueno, mira, es que el tema del desperdicio de alimento no es solamente el hecho de botar el producto y de no usarlo. Ahí hay unas implicaciones sociales como las que tú mencionabas, personas que están muriendo de hambre teniendo aquí todo el recurso. Hay también unas implicaciones económicas, ¿cierto? Porque no es solamente ese producto que se bota, sino cuánto le cuesta al país, al agricultor, producir ese alimento para que vaya a la caneca. Y tres, pues también hay unos impactos ambientales, ¿no? La tierra se deteriora, el uso de agua que hay para producir ese vegetal o para producir ese trozo de carne. Entonces, nosotros desde la universidad trabajamos diferentes programas, nos hemos articulado con el gobierno, por ejemplo, con el Viceministerio de Turismo. Tuvimos la oportunidad de hacer algo maravilloso que fue un recetario, por ejemplo, de yuca para enseñarle a la gente cómo
transformar la yuca, poderla comer de otras maneras, diversificar los productos que tenemos en nuestra canasta. Hemos trabajado también proyectos, por ejemplo, con Subachoque, con los productores de allí, para que esos productos que de pronto no les compran porque tiene una protuberancia, no está bien hecho, entonces enseñarles cómo ellos pueden sacar subproductos y poderlos vender también sin que ellos pierdan dinero. Tenemos más cifras sobre el tema, son datos, por ejemplo, que hay que darlos y además también que nos llaman a la reflexión. 4 de cada 10 alimentos que se producen en el mundo nunca llegan a consumirse. Producir un banano le cuesta, por ejemplo, a la tierra 160 litros de agua, lo que equivale a bañarse durante 18 minutos sin cerrar la llave. Con la cantidad de comida que se desperdicia en Colombia, ojo, ya nos lo dijo nuestro invitado, se podría alimentar a la población de Bogotá durante un año. El 80% de los bosques en el mundo han desaparecido por la forma en la que nos alimentamos. Esto según fuente de la WWF. Ferney, la producción desmedida de alimentos, por ejemplo, está afectando directamente al medio ambiente. ¿Cómo hacer para que la producción irracional de productos, por ejemplo, como los cárnicos, se puedan realizar y se pueda disminuir un poco el impacto y que ese impacto no sea tan crítico? Porque en todo caso, también necesitamos consumir proteína. Sí, es que yo creo que más allá de la discusión sobre el qué, es una discusión sobre el cómo, ¿no? Es que cómo estamos produciendo esa comida. Y otra vez en un país como Colombia, que es un país mega diverso, eso sí que cobra importancia. Entonces la respuesta al final está en la diversidad, en qué ecosistema hacer qué tipo de comida y de qué forma lo estamos haciendo, y es tratar de compatibilizar todas estas áreas de producción, o sea, donde estamos produciendo, sea carne o no sea carne, sea lo que sea que estemos produciendo, y cómo se compatibiliza esto con la biodiversidad y con ese ecosistema que está alrededor, para que inclusive la producción de alimentos ayude a la conservación de la naturaleza. Sí, Luis Alejandro, yo quiero, ya se nos está acabando el tiempo, Luis Alejandro, y quiero que le regalemos a los televidentes 3 alternativas y también tanto productores como consumidores para que no desperdiciemos tanto en nuestros hogares y no se desperdicie tanto, por ejemplo, en los mecanismos y los métodos de producción actual. Perfecto. Esto nos remite a la pregunta que usted hacía previamente en el sentido de la producción, la compra y el consumo responsables de alimentos, que constituyen, entre otros, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que en ese proceso significa ni más ni menos que instrumentar procesos de producción limpia, nuevos sistemas agroalimentarios que permitan ser responsables con el medio ambiente y desde luego que permitan la sustentabilidad de todos los procesos económicos y productivos implícitos en el ejercicio. Eso ni más ni menos nos permitiría reducir las pérdidas a nivel productivo agropecuario, pero igual implicaría que con la concurrencia, como ya se ha dicho, de la sociedad civil, pudiéramos también disminuir los desperdicios a nivel de las compras, del consumo y desde luego a nivel de los hogares. Primero. Segundo, nos parece importante un proceso consistente, estructurado, de largo aliento, no promocional, publicitario y esporádico, de ciudadanía alimentaria. La ciudadanía alimentaria es un ejercicio que está instrumentando la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá a propósito de la necesidad de socializar el concepto de pérdidas y desperdicios, de dimensionar sus nefastos resultados y consecuencias y desde luego de ordenar un proceso institucional que nos permita diseñar una oferta institucional que, siendo funcional, interprete adecuadamente las necesidades, las expectativas y los intereses de los productores, de los operadores logísticos y transformadores del alimento y también de los consumidores. Y terminaría diciendo que es necesario, conforme lo decía y lo sugería Viviana, que debemos, con el esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional, si se quiere también intersectorial, concurrir todos nuestros esfuerzos a efecto de prevenir, reducir y reutilizar los alimentos para que esas pérdidas y esos desperdicios de alimentos sean mínimos y para que en el caso nuestro logremos, como se ha propuesto Bogotá, reducir siquiera en 43.000 toneladas de alimentos al año los alimentos o los desperdicios que llegan a los rellenos sanitarios. Viviana, brevemente a manera de tips, si es posible, una frasecita para cada una,
3 cosas que no deberíamos hacer en nuestro hogar y 3 cosas que deberíamos hacer para evitar el desperdicio de alimentos. Bueno, ya he dicho varias. Una, jamás ir a mercar con hambre. Siempre almuercen y vayan a mercar cuando estén llenos. Eso les va a permitir hacer unas compras mucho más conscientes. 2, planear sus menús y conocer su territorio, entender qué hay a la mano. Si yo compro productos que vienen de muy lejos, estoy colaborando con, estoy promoviendo también la emisión de gases. O sea, nosotros, esto es un acto político, comer es un acto político, no lo digo yo, está sumamente fundamentado. Y 3 cosas que nunca debemos hacer es cocinar por si llega alguien. Sí, porque las mamás tienen como esa costumbre de siempre cocinar de más por si llega una visita hay que ofrecerle. Pues si llega la visita, le preparamos otra cosa rápida. Las mamás colombianas somos muy creativas. Debemos no permitirnos botar comida. O sea, cada vez que vamos a llevar un alimento a la caneca, pensar si podemos reutilizarlo. Las croquetas, con tanta información que hay hoy en día, podemos hacer unas recetas maravillosas de productos que podemos reutilizar. No guardar poquitos allí en la nevera olvidados y siempre, siempre traer las compras hacia el frente de la nevera. Miren, yo no me canso de decir esto. De esa producción y de todas esas toneladas que se están perdiendo, el 60% se está perdiendo en nuestras casas. Así que es responsabilidad de todos pues que los números cambien. Y además reflexionar, porque cuántas personas no tienen el corazón contento porque no tienen la barriga llena. 4 de cada 10 alimentos que se producen en el mundo nunca llegan a consumirse. Es un dato realmente doloroso, cuando 3 millones de niños mueren al año por esto, por desnutrición. Los grandes ganadores de ese brutal desperdicio de comidas son las ratas y las cucarachas que abundan en los rellenos sanitarios, donde finalizan su ciclo de esas toneladas de comida que no llegan a la mesa de miles de familias, de miles de hogares en nuestro país. Por eso en Colombia se habla de desperdicio de alimentos, el gran nutriente del hambre en el mundo. ¿Y ustedes qué piensan hacer en sus casas para no desperdiciar tantos alimentos? Buenas noches.